Bien, estimados estudiantes, continuamos con Cortázar, parte 2. Habíamos quedado en el audio anterior este reconocimiento que yo hacía a mi querida profesora de letra de la secundaria, de quinto año de secundaria. Ahí terminaba en esa época de secundaria, ¿no? Era otro modelo. Que me permitió jugar a través de la literatura o esta instancia lúdica, ¿no? Y yo le señalaba que Cortázar marca eso como importante y se lo voy a leer en el libro que también les referencié, de la clase de literatura que hace Cortázar en Berkeley en 1980. Ustedes seguramente su pasaje de la secundaria habrán leído textos de Cortázar, los cuentos clásicos que se trabajan, este, como La Casa Tomada, Autopista del Sur, bueno, en este caso en mención de Cronopios y Famas, ¿no? Que después algo vamos a decir de la estructura, ¿no? Porque si bien parece que es binaria, porque dice Cronopios y Fama y aparecen como opuestos, también hay un tercer elemento que él introduce que son las esperanzas. Leo lo que pone el maestro Cortázar. Dice, los cronopios y famas nacidos y escritos en los años 50 y comienzo del 60. Y después hace mención, digamos, al juego, ¿no? Que es un juego, digamos, esta escritura que él hace, ¿no? En estos personajes que ficciona. Dice, toda esta serie de pequeños textos son, porque menciona otros textos también, una secuencia de textos que no los voy a mencionar para no saturar la exposición. Entonces dice, toda esta serie de pequeños textos son mi gran juego personal, mis juegos de niño adulto, ¿no? De escritor niño, de adulto escritor niño. Esta cuestión de lo infantil, pero como lo infantil no, digamos, como una cuestión temporoespacial, sino eso que se mantiene, digamos, en cuanto a la posibilidad del placer con el juego, ¿no? Que el juego, digamos, es parte constitutiva del sujeto y este sujeto no lo pierde, y al no perderlo, tiene algo de trabajo y de placer, ¿no? Lo propio, digamos, bueno, que se liga a la infancia, que hace, digamos, ese periodo tan especial. El niño nunca ha muerto en mí. El niño nunca ha muerto en mí. Y creo que en el fondo no muere en ningún poeta, ¿no? Freud escribe acerca del niño y el poeta. Interesante ese texto de Freud. No muere en ningún poeta ni en ningún escritor, ¿no? Ya lo extiende a todos los escritores. Es generoso. He conservado siempre una capacidad lúdica muy grande. Ahí está la referencia que le decía, ¿no? Y luego, en cuanto, digamos, a la manera de escribir y la relación con lo fantástico, vamos a leer otro fragmento, donde acá tenemos que articular un concepto que nos va a ayudar de Freud que se llama realidad psíquica. La realidad psíquica, ¿no? O sea, cómo la realidad de alguna manera eh, se construye esa realidad a través del psiquismo, sin desconocer la realidad externa, sin conocer en el aparato, digamos, psíquico la percepción, desde la percepción conciencia, la percepción de la realidad externa, ¿no? Pero cómo, digamos, el sujeto, digamos, construye una realidad psíquica, una realidad propia, ¿no? En esa realidad propia interviene esto otro de lo inconsciente que ya hemos mencionado, el tiempo, el espacio diferente, la lógica diferente, en este caso la fantasmática, ¿no? Los fantasmas que habitan a cada sujeto, cómo él juega con esos fantasmas, cómo los recrea, cómo, digamos, puede hacer una instancia que no sea de sufrimiento, sino de placer, cómo los puede transmutar, ¿no? Hay sujetos que no lo pueden transmutar y hay quienes sí, en este caso Borges tiene esa maestría y también Cortázar tiene esa maestría, autores que estamos referenciando, ¿no? Me di cuenta, ¿no? Esto lo dice Cortázar, me di cuenta de que yo vivía sin saberlo en una familiaridad total con lo fantástico. Está haciendo
un reconto en cuanto a su infancia, ¿no? Una escena, digamos, donde él se encuentra, digamos, que algo para el otro tenía una división entre la realidad externa y esa otra cosa fantástica como lo no real, ¿no? Volvemos a la lógica binaria, pues estoy tratando de leérselo en categorías de lógica, ¿viste? Entonces esta lógica binaria dividía lo fantástico, digamos, como algo interno propio del sujeto, y eso otro real por fuera, material, digamos, bien aristotélico, ¿no? La verdad como una adecuación entre el pensamiento y la cosa, decía Aristóteles, ¿no? Pero la cosa es la cosa externa, no la cosa subjetiva. Entonces ahí podemos articular el otro tríptico, sujeto, objeto y método, ¿no? Sujeto por un lado, objeto por otro lado, ¿no? Y objeto exterior, ¿no? Ahí ya hay toda una episteme en base a esa trilogía y a esa relación que se establece. Ahí tenemos las ciencias experimentales, las ciencias positivas. Entonces, él dice que tenía una familiaridad con lo fantástico, porque me parecía tan aceptable y posible y real como el hecho de tomar una sopa a las 8 de la noche, que se ve que era el ritual que la madre hacía con él, ¿no? Con lo cual, y esto, y pone entre paréntesis, dice, y esto se lo puede decir a un crítico que se negaba a entender cosas evidentes, o sea, está hablando acá con un crítico que, bueno, siempre está este tema del escritor que está atormentado por los críticos, ¿no? Son como aguijones los críticos. Son seres ciertamente desdichados porque no han podido ellos, digamos, producir escritura, entonces siempre están tratando de destruir la escritura de otro, ¿no? Bueno, creo que yo era ya en esa época profundamente realista, ¿no? O sea, un realista, ahí está también toda esta cuestión de el surrealismo, el realismo mágico, ¿no? Forma de denominarlo que el psicoanálisis es la realidad psíquica. Porque son formas de denominar para, de alguna manera, bordear, pivotear, poder pegar un salto sobre la lógica binaria, porque la lógica binaria, digamos, al dividir, digamos, enfrenta. Y cómo unimos, digamos, lo que existencialmente está unido, digamos, ¿no? Que hace la realidad de cada sujeto. Por supuesto, estamos hablando de una estructura neurótica. En una estructura psicótica eso está disociado, pero en la neurosis no, digamos, ¿no? Y eso retorna en el sueño, que también es propio de la vida existencial. Por eso los sueños, él va a decir que muchos de los sueños son los argumentos de sus escritos. Por lo tanto, a él le daba cierto pudor, digamos, y cierta vergüenza poner su nombre, ¿no? Porque sentía que había sido dictado por otro. Ese otro quién es. O sea, acá, digamos nuevamente, a ese objeto de estudio de psicoanálisis, el inconsciente, ¿no? Había algo del inconsciente que dictaba y que tomaba nota, ¿no? Al estilo del surrealismo, al estilo de Dalí cuando se levanta, digamos, y tiene el lienzo al lado de la cama y quiere capturar ese sueño, ¿no? En el lienzo. Entonces, creo que yo era ya en esa época profundamente realista, más realista que los realistas, puesto que los realistas, como mi amigo, ahí hace referencia a una escena infantil donde él le presta un libro a un amigo cuando tenían 12 años, y el amigo se lo devuelve diciéndole que era muy fantástico, pero en un sentido, digamos, negativo y despectivo, como diciendo, es muy fantástico, es decir, está ajeno a la realidad. Eran niños, dice que eran niños y bueno, pero a él lo asombró tanto porque él lo leyó de una manera, lo tomó como algo natural, como perteneciente a su realidad y ahí encontró esa diferencia desde el otro que le devuelve algo desde otra mirada, desde otra lectura, ¿no? La realidad, dice, hasta un cierto punto, ¿no? Y que lo demás era fantástico. Yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba el todo, ¿no? Donde entraba el todo. Sí, esto de la realidad psíquica que ya mencioné y digamos también esto de entrar en todo, la posibilidad de la holística, ¿no? Bueno, el tema del doble, también trabaja el tema del tiempo acá, ¿no? Que el tiempo es un problema de la literatura, cómo manejar el tiempo, ¿no? Cómo trabajar con el tiempo. Entre esa dialéctica, volvemos con la misma relación del tiempo material, lineal, cronológico, pasado, presente, futuro, y ese tiempo subjetivo, emocional, fantástico, ¿no? Onírico.
Bueno, el tema del doble, ¿no? Los que conocen algunos cuentos míos saben que el tema del doble vuelve como una recurrencia de la que no puedo escapar. Desde los primeros cuentos ha habido un desdoblamiento de mis personajes. Ya lo trabajamos en el video anterior, esta cuestión del cast que él decía, ¿no? La figura del doble, del desdoblarse, ¿no? De lo que él pone en sus personajes. Y bueno, acá en detalle va hablando de algunos de los personajes, ¿no? Sobre todo Oliverio, lo que él pone, ¿no? Acerca de cómo le sirve a Oliverio a él para ser una figura catártica, ¿no? De sus padecimientos, de sus sentimientos, esa búsqueda también de amor existencial que hay en Rayuela, la figura de la maga. Maga porque aparece, desaparece todo el tiempo, ¿no? Y hay que encontrarla, ¿no? Y cuando uno la busca, no la encuentra y ella aparece, el azar, ¿no? Lo fortuito, lo fantástico del azar, la causalidad, que sería el concepto de trabajar desde el psicoanálisis, porque hay algo ahí de la causalidad, hay algo del deseo que está invocando el objeto de deseo. Entonces, cuanto más lo invoca, el objeto desaparece. En cuanto lo extraña y pareciera soltarlo, el objeto aparece. Es decir, este juego de la pulsión reflexiva. Pulsión reflexiva. Los cuentos, entonces, nacidos de los sueños, y ahí las pesadillas, también Borges dice que en verdad sus tópicos nacen de pesadillas, está recreando, elaborando sus pesadillas. Está haciendo todo un trabajo que podría hacer un analista con un analizante donde trabaja sus sueños, pero él lo hace, ¿sí? Desde el arte, sino, y tiene un efecto terapéutico precisamente porque lo puede hacer, hay otros que no. Bueno, y ahí relata un cuento, La noche boca arriba, La noche boca arriba, ¿no? Donde está en este contexto la figura de los aztecas, México. Hay una entrevista que le hacen en México donde él plantea, ¿no? Este tema de los aztecas este, y hace un desarrollo de todo el cuento, lo que era la guerra florida, la captura de prisioneros, el sacrificio, ¿no? Él lo relaciona con la escena de un accidente que él tiene en Francia en moto, ¿no? Y que estuvo, digamos, muy mal, también, digamos, esta analogía, ¿no? Borges con su asepticemia general, su proximidad a la muerte y de ahí el sueño de sur. Este, y, y acá, digamos, Cortázar provocando un cuento, ¿no? Para poder dar cuenta de la experiencia existencial. La noche boca arriba, donde él habla de esto, ¿no? Donde hay ese desdoblamiento entre ese personaje que sabe que fue capturado, esa paradoja, digamos, ¿no? De llenarlo de flores, de conducirlo, dejarlo vivo, pero para sacrificarlo, para sacarle el corazón, nada menos. Y querer alejarse y no saber, digamos, si es Cortázar, ¿no? O es este otro personaje de relato, ¿no? Y ahí nos hace acordar a esto también que hemos trabajado de Borges, de Chuang Tzu, ¿no? Chuang Tzu soñó que era una mariposa, pero al despertar no sabía si era la mariposa que soñaba ser Chuang Tzu o era Chuang Tzu que soñaba ser una mariposa. El mismo juego lo da acá en este relato Cortázar. En mi caso, con los cuentos fantásticos, han nacido muchas veces de sueños, especialmente de pesadillas. Uno de los cuentos que la crítica ha trabajado más, al que ha buscado infinidad de interpretaciones, es un pequeño cuento que se llama La casa tomada. La casa tomada, que es un cuento, digamos, clásico de, se suele transmitir en los espacios de escolaridad ya, ¿no? Porque es corto, ¿no? Es corto, tiene una estructura donde él relata esa experiencia de la casa tomada, ¿no? Donde hay algo que le invade a él, que es algo monstruoso, siniestro, ¿no? Y que va tomando espacio por espacio de ese lugar, de ese hábitat, ¿no? De lo que lo habita a él. Y la angustia que él siente ante esto. Y bueno, y en cuanto a la noche de boca arriba, dice, y ahí cuenta su accidente de motocicleta en París en el año 53.
Va relatando toda la escena de su accidente, de la articulación del mito, digamos, del cuento. Dice, aunque lo crean una paradoja, les digo que me da vergüenza, esto que yo le decía antes, se lo leo de letra de... Aunque lo crean una paradoja, les digo que me da vergüenza firmar mis cuentos. Me da vergüenza firmar mis cuentos, porque tengo la impresión de que me los han dictado. ¿A quién se lo dicta, no? Inconsciente. De que yo no soy el verdadero autor. Yo no soy el verdadero autor, dice otro, ¿no? Borges y yo. No voy a venir aquí con una mesita de tres patas, pero a veces tengo la impresión de que soy un poco un medium que transmite lo que recibe, ¿no? Esa otra cosa, ¿no? Esa otra, esa otra cosa, digamos, eso nominado, ¿no? Eso que todavía no tiene nombre y que él le pone nombre. Él lo recibe, digamos, ¿no? Por eso en Cronopio y Fama también va a relatar una escena así alucinante, ¿no? Como la escena del laberinto, cuando recrea el mito de Minotauro. Bueno, eh, hay una alumna que le pregunta, ¿no? Ya por Rayuela. Y le dicen, ya estamos entrando a Rayuela. En Rayuela hay una pequeña frase que en el club hablan sobre la importancia del principio de incertidumbre de Heisenberg en la literatura. Me gustaría saber cuál es la importancia y si usted ha tomado ese principio, si usted ha tomado, en verdad, de ese principio, no hay más, si usted ha tomado de ese principio de incertidumbre, la noción del cambio del tiempo, ¿no? Esta es a partir de la pregunta que le hace el alumno. Bien, entonces acá ya nos metemos en la lógica epistémica. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la física con el principio de incertidumbre. La física es la ciencia anticipatoria en relación a lo epistémico, ¿sí? Es decir, es la ciencia que aparentemente con su estructura, digamos, con su estructura este, que desde Einstein hizo ruptura con la estructura de Newton. La estructura de Newton tenía toda una lógica positiva, ¿no? Ajustada a la lógica binaria, pero Einstein la implosionó. Einstein, digamos, con la noción de tiempo y espacio, bueno, acercó en el mismo tiempo, digamos, existencial que Freud, y hay cartas entre Freud y Einstein que trabajaremos después, digamos, más adelante, otra noción del tiempo y el espacio, ¿no? Está la física cuántica, bueno, el principio del tema de la luz, el tema de la luz, digamos, del cual es muy sensible Borges, porque dice, todas las metáforas pueden reducirse a una, la de la luz, precisamente la que trabaja este, Einstein. La que menciona Mephistófeles en sentido negativo, que ya hemos leído. Dice, no, pero no es la luz lo primero, primero es la tiniebla, digamos, ¿no? Advierte, hay algo antes, ¿no? Hay algo antes, digamos, ¿no? Es decir, hay algo, la luz hace al tiempo, pero antes no había tiempo. Y cuando no había tiempo, ese caos originario era de las tinieblas. Recuerda algo, Mephistófeles, algo que está en la escritura. Dice Heidelberg había postulado eso que se llama, usted lo dijo, principio de incertidumbre, ¿no? Estoy leyendo al maestro, Cortázar. Creo que viene ya de tiempo de Oppenheimer y de Einstein. Cuando se llega a lo más alto de la investigación de las posibilidades de las matemáticas y de la física, se abre un terreno de incertidumbre, donde las cosas pueden ser y no ser. Las cosas pueden ser y no ser. La verosimilitud. ¿Recuerdan? Volvemos a esto, ¿no? Para que ustedes vean cómo se va hilando y tejiendo, digamos, toda esta trama. En la lógica binaria ubicamos esta dialéctica entre Parménides y Heráclito, ¿no?
Parménides intentando el ser en su movilidad, Heráclito tentando el ser en su movilidad. Pero quedaba en el medio cuando el ser estaba quieto y cuando se movía a la vez, digamos. Entonces, y quedaba esto de la verosimilitud, posiblemente verdadero, posiblemente falso. Y dice, los físicos nos traen la verosimilitud. Es decir, si hacemos una analogía, digamos, con la teoría psicológica y pensamos en Piaget, ¿no? Piaget es un epistemólogo, no un psicólogo, se lo advierto, porque Piaget parte de la pregunta cómo desde un menor conocimiento accedemos a un mayor conocimiento, una pregunta que abre una epistemología y todo el desarrollo que él despliega, que se entiende por psicología, es la relación de causalidad en cuatro principios que él va a argumentar en su teoría: tiempo, espacio, objeto y la causalidad. Cómo se mueve ese objeto en el tiempo y espacio y la causalidad y la relación del sujeto en su percepción, digamos, en su apropiación a través de la inteligencia como principio de equilibrio, ¿sí? Que es constante y en desarrollo para Piaget en el tiempo lineal, ¿no? Cómo se mueve, es decir, y ahí están los estadios que él desarrolla, ¿no? Temporalmente, ¿no? Que uno supera al otro como que no queda, digamos, registro del anterior al ser superado. Sensoria motriz, ¿sí? La sensación en movimiento, la intuición, la lógica concreta y la lógica abstracta. Este pasaje, ¿cómo se pasa de un menor pensamiento a un mayor? Así se responde, con esa teoría se responde, digamos, ¿no? Teoría, digamos, que está legitimada desde lo biológico, por eso se llama teoría genética también. Bueno, no es mi intención hablarle de Piaget, pero quería hacer esta mención de cómo en él se maneja una cierta rigidez, porque hay una lógica binaria en cuanto a que el equilibrio desequilibrio. ¿Sí? En estos movimientos de un pasaje de mayor maduración, ¿no? Del niño, digamos, se produce ese movimiento, ¿no? Donde el equilibrio se pierde, pero bueno, por la construcción, y ahí está la inteligencia trabajando como adaptación activa, digamos, se liga, digamos, a la construcción de un mayor equilibrio. Pero hay un movimiento de opuesto. En cambio, el principio de incertidumbre va a decir, en el caos, que para el principio binario es lo opuesto al equilibrio, en el caos hay equilibrio. ¿Sí? O sea, digamos, hace un trabajo similar a lo que hace eh, Lao Tse en el Tao Te Ching, digamos, ¿no? Con el yin y el yang, es decir, los contrarios se contienen. ¿Ves? Los contrarios se contienen, digamos, ¿no? Filosofía oriental, de siglos anteriores. Contemporáneo, siglo V, digamos, contemporáneo ya a los griegos, ¿no? Que ya estaban postulando un modelo con una lógica de división y enfrentamiento, y la lógica oriental ya tenía advertido que los contrarios se contienen, digamos, ¿no? Y esto, digamos, lo descubre la física en tiempos, digamos, de Einstein. Para que ustedes vean también el paso de una cultura a otra, los modos de pensar de una cultura a otra. Entonces las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Recuerdan los principios, principio de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, de razón suficiente la razón, todo esto se disuelve, planteado en lo físico. Se es y no se es al mismo tiempo, la categoría del odio y enamoramiento de Freud, ¿no? El doble movimiento de la pasión en relación al mismo objeto, que es lo que la mantiene en ese movimiento. Entonces, donde ya las leyes exactas de la matemática ya no se pueden aplicar, cuando dice leyes exactas de la matemática, claro, está mencionando a Newton, ¿no? Ese movimiento mecánico. Como se venían aplicando, ¿no? Antes. Sin duda que esto es solo lejanamente así, pero me interesó mucho porque me di cuenta de que es exactamente el proceso que se da también en cierta literatura. O sea, esto de la física se da en la literatura. Es decir, como lógica epistémica. ¿Podemos hacer otra lógica epistémica que estructure nuestra narración que no sea la mecánica explicativa newtoniana? ¿Por qué no? Se está aventurando a hacer una ruptura epistémica y la hace. Claro que la hace. Y dice, ligada, digamos, a la literatura y
en especial la poesía. O sea, ya está advertido que es la metáfora la vía. Ya sea la expresión de lo fantástico o la expresión de lo lírico en la poesía, más allá empieza un territorio, un territorio. ¿No? Interesante esta categoría de territorio, porque la vamos a recuperar con el rizoma. En el rizoma se habla de territorio, es decir, cómo se pasa de un territorio al otro. Un solo territorio, digamos, cuando uno sigue una explicación lineal, sigue en un mismo territorio. Pero cuando uno va pasando, va haciendo salto de un territorio al otro, ¿cómo lo hace? Entonces, esta frase, este indicador, digamos, de la referencia simbólica que está en el rizoma, una de las categorías del rizoma es la ruptura significante. ¿Qué es lo que produce en una narrativa, en el territorio de una narrativa, la ruptura significante? La metáfora. ¿Por qué? Porque la metáfora abre a la polisemia, abre a la posibilidad de múltiples sentidos, de que el lector tome una vía, tome un camino, tome otro, de acuerdo a su interpretación. Precisamente por esto, digamos, la ciencia excluye a la metáfora, porque le quita la linealidad, le hace un salto, lo lleva a la subjetividad del lector, le quita la universalidad para todos igualmente verdadero, igualmente válido, ¿no? Que es la ley, digamos, en general de la ciencia, digamos, de que sea comprobable, verificable, digamos, incluso repetible, siempre de la misma manera. Entonces, todo es incierto, dice, ¿no? Con la metáfora todo es incierto, porque la vida es incierta. Y al mismo tiempo tiene una tremenda fuerza de esas cosas que sin estar reveladas, ¿no? Porque la metáfora es un velo, sin estar reveladas, yo lo estoy ayudando al maestro, modestamente. Tiene estar revelada, parecen estar haciéndonos gestos y signos para que vayamos a buscarlas. Y nos encontramos un poco a mitad de camino, que es lo que siempre está produciendo la literatura fantástica. Lo que es verdaderamente la literatura fantástica, es decir, está a mitad camino, dice, ¿no? Entre eso onírico total, que ya sería alucinatorio, digamos, y eso otro externo, digamos, que confronta a una materialidad, digamos, de la vida cotidiana, aplastante también para el sujeto, ¿no? Dice, cuando leí lo del principio de incertidumbre de Heisenberg, me dije, diablos, ellos son también como nosotros, es decir, lo físico, son como nosotros, o sea, pertenecen, ¿no? Encontró un principio de identidad, es decir, qué extraño, ¿no? Son literatos también, los físicos, son poetas, más que literatos sería poeta, ¿no? Los físicos son poetas, los actuales físicos. También hay momentos de su investigación, de su mediación, justamente la más alta y la más ardua, en que de golpe empiezan a perder los pedales y se les mueve el piso porque ya no hay certidumbre, ¿no? Todo eso, esa comodidad, esa cuestión, digamos, ligada al orden y el progreso de la modernidad, todo esto se va desvaneciendo, ¿no? Porque las pasiones irrumpen, digamos, hacen desvanecer todos los principios de certidumbre. Bueno, lo único que vale, dice, es el principio de incertidumbre, ¿no? Lo posible. Y en lo posible la promesa. La promesa, ¿no? Como posible también. Eh, la fatalidad, la aranque, dice, una de las formas en que lo fantástico ha tenido siempre a manifestarse en la literatura es la noción de fatalidad. Lo que algunos llaman fatalidad y otros llaman destino, esa noción que viene desde la memoria más ancestrales de los hombres, de cómo ciertos procesos se cumplen fatalmente, irrevocablemente. Borges tiene un escrito muy lindo, donde hay un personaje, no me acuerdo el nombre del cuento, hay un personaje, digamos, que quiere evitar la muerte, entonces se traslada a otro lugar, ¿no? Se traslada a otro espacio físico, y en una noche dice, bueno, acá voy a evitar esto. Y hay otro personaje que se encuentra con la muerte y charla con la muerte, y la muerte dice que
Pregunta a la muerte, personal, ¿dónde va? Dice, voy a tal lugar, justo donde se había trasladado este hombre a buscar, tengo que tomar un alma en tal lugar. O sea que está ese encuentro fatal, ¿no es cierto? Esto que él quería eludir lo está provocando. Y entonces ahí él menciona lo que los griegos llamaban la ananke. Vamos a dejar que busquen ustedes esto de qué se trata, la ananke. Bueno, la lengua de escritura, la lengua materna, esto es importante, ¿no? Porque nosotros lo trabajamos también con la epistemología en relación de la lengua materna de Freud. Dice una pregunta, nuevamente una pregunta, una alumna. No sé si es la misma alumna que preguntó sobre la incertidumbre, porque no está el nombre, solamente dice alumna. Dice, una última pregunta. ¿En qué escribe usted? ¿En español, en castellano? Dice español, castellano, ¿no? Para ellos están en desigualdad. Español, o dirían por los italianos. O en francés. Él responde, escribo y escribiré toda mi vida en español. Escribo y escribiré toda mi vida en español. Ya pienso en español. Ahí volvemos al tríptico de la etimología, la gramática y la mitología. Así, mi gramática inconsciente es el español. El francés lo guardo para la correspondencia cuando tengo que escribirle algún francés. El español es mi lengua de escritor. Y hoy, más que nunca, creo que la defensa del español como lengua forma parte de una larga lucha de América Latina. Es decir, ya está en el campo, digamos, de lo social y, bueno, del compromiso social y del compromiso de territorializar, es decir, no tomar territorio en relación de poder, sino a ampliar la nación. Es la nación de la lengua. ¿Sí? No es Argentina, no es Perú, no es Chile, no es Brasil, no es México, sino que es la lengua española. Bueno, disculpen, Brasil no. Lo incluí ahora sí, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, México. Bueno, es la lengua española, ¿no? Como lengua, dice, como parte de esa lucha, ¿no? Que abarca, o sea, hay una cuestión, digamos, entonces que se desliza a lo político para él, el lenguaje a lo político, que busca muchos otros temas y muchas otras razones de lucha. El idioma es algo absolutamente capital, ¿no? Hay una verdad en juego acá, es decir, la iglesia, digamos, a través de los franciscanos en especial, digamos, y de los jesuitas en especial, especialmente los jesuitas, lo que fue en Misiones, ¿no? Si ustedes han ido a las ruinas de las jesuíticas Misiones, digamos, van a encontrar, y se indagan, digamos, que, bueno, que las comunidades guaraní fueron colonizadas, digamos, y fueron instruidas, digamos, eh, apropiando o quitándosele el idioma guaraní, introduciéndolo, ¿no? Al castellano y haciendo una Biblia, porque bueno, era un idioma que no estaba escrito, no era en el grafo, haciéndole una escritura, digamos, ¿sí? Una escritura y apropiándose del idioma, a tal punto que toda esa colonización mediada por la religión hizo que ellos rechazaran su propio idioma. Ahora en tiempos actuales hay escuelas bilingües para que los hijos, ¿sí? De los Kwon, de la comunidad de los pueblos originarios Kwon, serían los Toba, los Kwon, que, bueno, escuelas que están en zonas marginales donde habita la comunidad, Santa Fe, en Rosario, aparecen bilingües recién ahora, digamos, ¿no? Para enseñarle a los niños su idioma originario del cual fueron expropiados, o sea, la lucha de poder se mediatiza en el idioma. Aquel, digamos, que domina, impone su idioma. ¿No? Pensemos en el idioma, en el inglés y cómo uno se puede mover en Europa a través del idioma inglés, o cómo se movía en el mundo a través del idioma inglés, también en francés, también en alemán. Así uno puede ir deslizándose de uno a otro. Bueno, esto es una lectura esa, para el que le interesa, ¿no? Bueno,
Esto en cuanto a la lengua materna, ¿no? Y el paso de lo fantástico al realismo, lo vamos a volver a mencionar. Dice eh, Cortázar, el paso de lo fantástico al realismo no es tan fácil como parece, desde el momento en que nadie sabe bien exactamente qué es la realidad. ¿Qué es la realidad? Si uno queda atrapado en una lógica binaria, digamos, entre lo externo y lo interno, pero la escuela francesa, la figura de Jacques Lacan, él tiene que realizar un neologismo para unir los dos, lo que la lógica binaria separa. Y él aporta el concepto de estimidad, une, ¿sí? Interno y externo lo une en un concepto. El neologismo que tiene parte de los otros dos, hace un tercero, hace una terceridad simbólica, diciendo que lo externo también es interno y lo interno también es. Realidad psíquica en Freud, más sencillo en Freud, realidad psíquica. Y bueno, y menciona, digamos, hace reconocimiento, ¿no? Principalmente a Kafka, a Frank Kafka, ¿no? Un admirador de Kafka. Borges también, ¿eh? Borges a tal punto que él decía que quería escribir como Kafka. Y en especial al proceso. No sé si han leído ese cuento, El proceso, que es lo propiamente kafkiano, que es ominoso, porque uno a veces siente que ha vivido el proceso. Es un personaje, digamos, que se lo acusa de un crimen. Y tanto no se le dice qué crimen, es tanto la insistencia de la acusación, ¿no? Que se va haciendo propio en él, digamos, esa realidad del otro que le impone, y él mismo se va sintiendo culpable del crimen, hasta que acepta ser él el que había realizado tal crimen sin saber, digamos, porque nunca se lo notició, pero se lo ejecuta y muere por ese crimen. Ese crimen, digamos, que otro le atribuye y que en ese proceso él no se puede sustraer de ese proceso. Pensemos nosotros cuando estamos atrapados, digamos, en algo de la burocracia, ¿no? Porque de alguna manera hace mención analógica a la burocracia en un sistema, ¿no? Y uno tiene una deuda, por ejemplo, no sabe cómo llegó a esa deuda y quiere insistir y preguntar, y en ese mundo virtual se pierde, digamos, y de pronto a veces si la deuda no es mucha, ¿no? Y uno no quiere insistir en- en que se manifieste la verdad y no es mucha, termina pagándola para cortar ese proceso, ¿no? Ese tormento de que le llegan notificaciones o carta documento o por teléfono, digamos, ¿no? Esos mensajes automáticos que se levanta y está la máquina recordándole, bueno, situaciones, ¿no? Que se pueden ficcionar con la vida cotidiana, el proceso de Kafka. Y él dice que él tenía un hobby. Esto es interesante, ¿no? Porque hace el método iniciario. Él dice, yo tengo un hobby que es la criminología. La criminología. Cuando tengo un rato libre, cuando tengo un rato libre, trato de leer muchos libros sobre criminología porque creo que es una ciencia que abre panoramas vertiginosos de la psiquis humana y muestra nuestros abismos y trasfondos que no pueden ser conocidos de otra manera, ¿no? Estamos ahí, Sherlock Holmes, ¿no? Esta cuestión de indagar sobre la psiquis humana, de poder llevar, de transmutar eso en letra, de dar un cuento, digamos, que pueda atrapar ese pez del inconsciente, ¿no? Un cuento que sea una red que lo atrape por lo menos por un momento, ¿no? Bueno, la música y la literatura es otro tema, ¿no? En él es el tema, digamos, que está de manera más clara. Es un escritor, digamos, que muy lúcido en esa articulación por su experiencia existencial. Vamos a leer algo de esto, dice. Porque en la quinta clase que él da, el tema que él pone en esa clase, ¿no? Que él es el que diagrama, digamos, las clases, lo que va a ofrecer es musicalidad y humor en la literatura. Trabaja estos dos temas, la música y el humor en la literatura. Y ahí dice, no estoy hablando de la música como tema literario, sino de la fusión que en algunas obras literarias se puede advertir entre la escritura y la música, cierta línea musical de la prosa.
Hay prosa que siendo muy bella, incluso perfecta, nuestro oído no las reconoce como musicales. Y en cambio hay otras que en el mismo alto nivel, que inmediatamente nos ubican en una emoción especial, auditiva e interior al mismo tiempo, porque el 99% de los casos no escuchamos lecturas en alta voz, es decir, no lo escuchamos leyendo, no nos leemos, nos leemos, digamos, miramos y tenemos una voz interior. Ni las hacemos, leemos con los ojos. Y sin embargo, cuando hay una prosa que podemos calificar de musical, una prosa musical, vieron qué bonito que alguien que pueda leer bien, ¿sí? Siguiendo los tonos y las modulaciones de un escrito, sobre todo una poesía, ¿no? Se- vamos a escuchar después, vamos a subir el link para que ustedes escuchen en referencia al rizoma, que todavía no lo podía acercar, pero vamos a hacer el otro video va a ser sobre lo que el maestro dice del rizoma. Vamos a poner lo que el maestro Cortázar dice de su rizoma. Ahora todavía estamos en los preliminares. Lo pueden googlear ahora, nosotros lo vamos a favorecer. Son 2 minutos, muy breve. El beso, ¿no? Un poema que está en el rizoma, bellísimo. Una musicalidad hermosa. Hay algunos, bueno, el maestro Borges, el maestro Cortázar, es importante escucharlo desde él, ¿no? Pero bueno, él tiene una dificultad con la R, ya lo habrán advertido, ¿no? Hay un video de una actriz que lo lee y suena, disculpe maestro, pero suena mucho mejor el de esta actriz que lo dramatiza y lo lee, digamos, como encarnando, significándolo, como viviéndolo, da esa sensación corporal, digamos. Entonces, esa percepción, digamos, musical, dice, la percibe el oído interno, dice, y la capta de la misma manera que la memoria. Esto es interesante, ¿no? Porque Freud señala los intercambios, una ecuación simbólica que estoy haciendo. Señala, digamos, esta cuestión, ¿no? De lo que queda como huella anémica, ¿no? De el sujeto que es hablado, ¿no? Esos susurros de lenguaje que trabajamos con Roland Barthes. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión. El corrector de estilo. Acá él cuenta toda una desventura que tuvo con un corrector de estilo, ¿no? Donde en una traducción él padecía con los traductores de su obra, ¿no? Porque, bueno, eh, había alguien que traducía en inglés o al francés, él conocía, digamos, porque estaba en ese campo, ¿no? Él era traductor, pero conocía lo que estaba haciendo, digamos. Entonces él dice, el corrector de estilo, que lo primero que hace es ponerle coma, poner coma por todos lados. Sigue una gramática, es decir, sigue la gramática que se enseña, digamos, que es la gramática oficial de la sintaxis que debe ir en términos de la ley, digamos, gramatical reconocida, pero que no se corresponde a cómo, digamos, la musicalidad, digamos, que quiere hacer, porque quiere hacer una escritura libre, y ahí, digamos, él lo liga al jazz. Ya lo vamos a leer, digamos, ¿no? Es decir, él quiere improvisar, pero para eso necesita manejar él, digamos, manejar él la movilidad de las frases. Pónganse ustedes que sean sonido. ¿Cómo se mueve esa frase? Si le pone coma, digamos, la inmoviliza, digamos, ¿no? Es como que le pone un chaleco de fuerza con las comas, y él, digamos, las libera de las comas, le saca las comas, ¿no? Y quiere que fluyan como si fuese la ola, digamos, una ola, digamos, que se mueven las olas de un mar, algo que tiene un fluido, digamos, y que genera musicalidad, ese movimiento. Me acuerdo de mi último libro de cuentos que se imprimió en Madrid. En una de las páginas me habían agregado 37 comas. En una sola página, dice, ¿no? Con signo de admiración. Algo fantástico, ¿no?
Dice, lo cual mostraba que el corrector de estilo tenía perfecta razón desde un punto de vista gramatical y sintáctico, ¿no? O sea, él no está rechazando lo que hizo, sino que le está mostrando la diferencia, ¿no? En su forma escritural y lo que él busca con esa forma escritural, con, digamos, la academia, ¿no? Con esa ortodoxia, con esa rigidez. Las comas separaban, modulaban la frase para que lo que se estaba diciendo pasara sin ningún inconveniente. Pero yo no quería que sea así y que pasara de esa manera. Necesitaba que pasara de otra manera, pero con otro ritmo y con otra cadencia, que se convirtiera en otra cosa, siendo la misma, que se convirtiera en otra cosa siendo la misma. Que viniera con esa otra atmósfera, con la atmósfera que él le daba, con la musicalidad que él le ofrecía al lector. Esto es tan importante para él que él dice que los cuentos que él encontraba que no tenía esa musicalidad, los desechaba. Así de riguroso en esos términos. Con esa especie de luces interiores y exteriores que puede dar lo musical, tal como lo entiendo yo, que puede dar lo musical en la prosa. Y bueno, él de ahí se ríe, dice que lo tuvo que devolver haciendo otras tantas 70 flechas de anotaciones y explicaciones. Bueno, eso hubiese estado lindo que lo publique después, ¿no? Que dé constancia de eso, para que uno se entere. Entonces después dice, mi obediencia a una especie de pulsación, mire qué linda idea esto, ¿no? Lo que pulsa en la escritura, el latido de la escritura, ¿no? Como está vivo, ¿no? Late la escritura, ¿no? Tiene esa experiencia corporal él con la escritura. ¿Mm? Él tiene una imagen, ¿no? Cuando alguien, digamos, hace una referencia a la cerámica y él dice que la cerámica, el tema de la cerámica es difícil abordarlo con la literatura porque la cerámica es tan sexual, tan sensual, que requiere del tacto, como diciendo, hay que hacer silencio y tocarla, ¿no? Recorrerla con una caricia. Bueno, me obediencia a una especial pulsación, a una especie de latido que hay mientras escribo y que hace que las frases me lleguen como dentro de un balanceo, ¿no? Como que danzan, como que mueven, como que se bailan. Dentro de un movimiento absolutamente implacable contra el cual no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo salir. Así que justamente es así que estoy acercándome a lo que quería decir. Y esta es la única manera que lo puedo decir, dice, la única manera que lo puedo decir es decir, él se disculpa porque no tiene palabras para representar mejor lo que él siente y lo que intenta hacer, ¿no? Una pulsación musical, dice, ¿no? Lo sé porque quería, porque sería absolutamente incapaz de cambiar una sola palabra, no podía sustituir una palabra por un sinónimo, aunque el sinónimo dijera exactamente lo mismo. La palabra esa palabra tendría otra dimensión y cambiaría el ritmo, ¿no? La asonancia y la consonancia. Habría algo que se quebraría, como se quiebra si se pone una coma donde yo la he puesto. O sea, cambiar de lugar a una coma no es solamente una coma, es un espacio y es un tiempo, y la música está ligada al espacio y al tiempo, ¿no? Borges la definía así, esa curiosa forma del tiempo, decía, en cuanto a la música. Eso me ha llevado a pensar que una prosa que acepta y que busca incluso darse con esa obediencia profunda a un ritmo, a un latido, a una palpitación, ¿no? Que nada tiene que ver con ¿no? La sintaxis tradicional de la academia, ¿no? Es otra sintaxis. Es la prosa que tienen muchos escritores, ¿no? Y dice que en otros está esa musicalidad. Y entonces él dice más abajo, mi problema es cuando me traducen. O sea, por eso también hay que entender que le decía a esta alumna que su idioma es el español, digamos, ¿no? En el español él es Cortázar,
español es Cortázar, porque tiene esta particularidad de la musicalidad. Cuando lo traducen, bueno, es la traducción de Cortázar, pero no es Cortázar. Bueno, eso pasa, digamos, el traductor traidor, esta mención tan común, digamos, pasa con casi todos los escritores. Es decir, me acuerdo una vez había leído una traducción de Schiller, del poeta, digamos, en relación a Goethe, amigo de Goethe, que ya habíamos mencionado. Quería leer de Schiller, ¿no? Eh, por- eh, Saber acerca de por qué era reconocido, tan admirado como poeta. Y de pronto leo, no encuentro nada y no encuentro nada. Entonces le pregunté a una amiga, una profesora de letras, muy querida, Graciela Llanuso, este, ¿qué pasaba? Digo, ¿dónde está Gilles? Y a ver, me dice, ¿pero qué traducción estás leyendo? ¿Dónde compraste un libro de bolsillo? Había comprado yo, no tenía mucha plata. Me dice, no, me dice, y me da una traducción, ¿no? Un libro hermoso, tapa dura. Bueno, ahí estaba Schiller, bellísimo, ahí estaba Schiller. Eh, bueno, vamos a ver cómo seguimos, 154. Bueno, voy a ver si avanzo un poco con esto entonces. Donde él dice, bueno, sigue, dice, el tema de la prosa, el mensaje que transmite, el aura que da la musicalidad. La musicalidad le da un aura a la escritura, ¿no? La nimba, la nimba de una luz, ¿no? El sonido, dice, que puede ser suave, profundo, envolvente, acariciante, ¿no? Fuerte, ¿no? Irrumpe. Eh, el tema del sonido, ¿no? Ese sonido que hace una consonancia con el sonido interior, ¿no? Es decir, uno de pronto quiere escuchar o se liga a una letra o una escritura y siente que hay, digamos, un eco en el interior de uno, con eso que lee. Y bueno, sigue diciendo cosas hermosas en relación a la música y a la letra, no puedo leer todo. Pero bueno, acá hay una mención a Mario Vargas Llosa. En ese momento, aclaro que en este momento Mario Vargas Llosa no es el Mario Vargas Llosa de ahora, estaba, digamos, con este grupo, digamos, con otros principios ideológicos, bueno, otra cuestión. Y acá le hace un reconocimiento al talento de Mario Vargas Llosa. Pero dice, Mario Vargas Llosa es totalmente sordo a la música, dice. No le gusta, no le interesa. Entonces, de alguna manera, digamos, se está preguntando, ¿esto que escribe Mario Vargas Llosa? Bueno, también capaz que el verdadero Mario Vargas Llosa ya lo advertía y lo descubrió, digamos, Cortázar en estos tiempos, antes que él se manifestara y sea el actual Mario Vargas Llosa. Dice, en mi caso soy una víctima de mi vocación, porque en realidad yo nací para ser músico, ¿no? Acá él revela esto, que él quería ser músico. Yo nací para ser músico, pero me pasó una cosa cruel. Se ve que esas hadas que echan bendiciones y maldiciones, ¿no? Haciendo referencia a esto a la Bella Durmiente, ¿recuerdan el cuento de la Bella Durmiente? Que hubo una hada que no fue invitada, digamos, al baile, y irrumpió, digamos, y maldijo todo. Bueno, entonces se ve que hubo un hada que no fue invitada, está jugando, ¿no? Dice, y fue la que echó la maldición. Estas bendiciones y maldiciones en la cuna del niño que nace, hubo una que decidió que yo podía ser músico, pero hubo otra que decidió que jamás sería capaz de manejar un instrumento musical con alguna eficacia. O sea, él se reconoce, digamos, en relación, digamos, a poder darle, darle su aliento, digamos, para transformar en sonido como totalmente ineficaz, ¿no? Lo cual implica que él dice después en otra parte que él lo intentó, pero reconoció que no.
que no podía, digamos, y no quería contribuir, ¿no? A provocar malos sonidos, a forzar a otro a esa escucha, ¿no? Bueno, y además carecía de la capacidad que tiene el músico para pensar melodía y crear armonía. Soy alguien que ama la música, como oyente, soy un gran melómano y desde niño he escuchado muchísima música sin poder ser yo músico. Una vez un periodista me preguntó el famoso juego de si tuvieses que estar solo en una isla desierta, ¿qué llevarías? ¿No? Le dije, para tu sorpresa, no llevaría libro, llevaría disco, porque si voy a estar solo en una isla desierta, prefiero tener música que literatura. Y bueno, después hablo de la ópera, pensemos en esto de Goetz. Goethe, el Fausto es una ópera musical. Todo el juego de las rimas y de la musicalidad que hacen las letras es una gran ópera. Ahí está Beethoven, ¿no? En relación a Goethe. El jazz tuvo una gran influencia en mí, porque sentí que contenía un elemento que no contenía la música que se tocaba a partir de las partituras, ¿no? O sea, esa música fijada, ¿no? A la partitura, esas notas. La música estricta, dice, ¿no? Ella tenía entonces esa increíble libertad de la improvisación permanente, la increíble libertad de la este, improvisación permanente. Y él se define así como escritor, ¿no? Y eso es lo que él busca, por eso necesita también retirarse del mundo para poder provocar eso. Y bueno, voy a ir terminando esto para no saturarlo con el tema del juego y dejo, digamos, este, la escritura. Voy a hacer primero una mención a Cronopio, Fama y Esperanza, que Cronopio y Fama se conocen, ¿no? Más en esta forma dialéctica, es la figura de los opuestos, y después Rayuela, para otro video. Dice, para empezar, un escritor juega con las palabras, pero juega en serio, ¿no? El juego, la escritura y el juego. O sea, es un trabajo, ¿no? Un juego serio, bueno, para un niño un juego es lo más serio que tiene, ¿no? Y tiene reglas, ¿no? Si no, deja de ser un juego. Bueno, ahí se divide el juego arreglado, el no juego arreglado, todas las etapas, digamos, de juegos, cuando usted ve en psicología del desarrollo. Juega en la medida en que tiene a su disposición las posibilidades interminables e infinitas de un idioma. Ahí está la gramática del inconsciente, ¿no? La gramática, pero en relación a la gramática del inconsciente. Fue muy claro acá, Cortázar, entre la gramática externa, ¿sí? Y esta posibilidad de apelar a la gramática del inconsciente con su musicalidad, con sus huellas, con sus tonos. Y esta filiación de la lengua. Y por eso ahí tenemos que pensar esto que nos enseña Jacques Lacan, de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y la pregunta, como qué lenguaje, ¿no? Como la singularidad de un lenguaje, no el lenguaje en general, como una estructura universal, no, la singularidad de un lenguaje. Él dice, el español, Cortázar, en Freud y en Freud el psicoanálisis el hebreo. No me voy a cansar de repetirlo porque después no lo van a escuchar. Entonces, la posibilidad interminable e infinita de un idioma que le es dado estructurar, elegir, seleccionar, rechazar, ¿no? Fíjense, en el idioma estructura, esto que hablamos de Robert Graves. El idioma es una forma de pensar. Y uno cuando escribe, escribe en un idioma con una estructura, pero manifiesta una forma de pensar. No tiene una forma de pensar única, y ahí vamos a la lógica epistémica. No hay una única forma de pensar, no es la lógica binaria la única forma de estructurar. Y ahí la ruptura para poder acceder y comprender las otras. Ahí vamos hacia Rayuela. Dice, bueno, finalmente combinar elementos idiomáticos para que lo que se quiere expresar está buscando comunicar se dé de una manera que parezca fecunda, parezca más fecunda. Hacer fecunda la lengua, qué linda idea, ¿no? Hacer fecunda la lengua. Bueno,
no lo voy a saturar. Vamos a interrumpir acá y vamos hacia el tercero y después en otra semana vamos directamente a lo específicamente de la lógica epistémica rizomática aplicando el rizoma y sus referentes.